lo que me está dando acá el dato que nos sirve para la investigación es que en esa etapa la manera de bailar en Montevideo y en Buenos Aires era tan similar que era posible ir en una prueba de honor a la otra orilla a demostrar que en Montevideo bailaban mejor o que en Buenos Aires bailan mejor y bailar con las compañeras que encuentran en ese lugar. Ese es un dato muy importante para nosotros. ¿En qué se basa? El otro tema importante en esto es, bueno, más o menos podemos establecer ahí que la manera de bailar era similar en ambas orillas. Bueno, pero ¿cómo era? Más allá de que por alguna iconografía, por cuadros de algunas fotos que hay, por los cuadros de Figari que hacen un aporte importantísimo en todo esto, de algunos pintores argentinos, como Quinquela Martins y otros más, podemos ver el abrazo, podemos ver, pero las figuras de gente bailando no son la gente bailando. ¿Cómo bailaba? ¿Qué era lo que había? O sea, eso que era bastante igual en un lado y el otro, ¿cómo era? Ahí también los datos que tenemos son pocos y hay que entresacarlos. Entonces, vamos a encontrar, primero que nada, a una persona que fue muy importante en todo el principio del siglo XX, final del XIX y principios del XX en Montevideo. Marcelo Viñale era un italiano maestro de danza y todo un personaje muy importante. Tenía academia en Montevideo, en Salto y creo que en Concordia también en Argentina. Era uno de los más importantes maestros de danza de la sociedad uruguaya, montevideana, salteña y también en Buenos Aires hacía muchas incursiones. Marcelo Viñale, entre otras cosas, escribe un precioso librito que se llama Del Salón del Baile y Guía del Trato Social, que se editó entre 1900 y 1910, se reeditó 10 veces. Todos los años había que editarlo porque todos los años se agotaba. Es un libro que realmente es una joya, donde él enseña su coreografía y también toda una guía del trato social, de cómo eran las reglas de etiqueta en esta sociedad. Son libros que prácticamente no quedan en circulación. En la Biblioteca Nacional solamente quedan 2, al que solamente se puede acceder con carnet de investigador y no se puede retirar de sala. Y solamente se puede fotografiar con medios que no impliquen flash, que no impliquen luz. Y no se puede fotocopiar tampoco porque son los únicos ejemplares que quedan. Tiene un apartado, un pequeño capítulo sobre el tango donde no dice mucho. Es una de las personas que no pudo encontrar de la onda al tango, que perdió clientela y perdió gente con el tango. Él venía de las danzas más aristocráticas. Pero en el apartado que tiene el libro sobre otra danza de moda que se llama el two step, doble paso, sería en inglés, era una de las danzas muy importantes de moda en Montevideo, en todo el mundo, pero en Montevideo también en esa época. Entonces, cuando está hablando sobre esa danza, él dice, advertencia, el paso two step no es tan acentuado como algunos danzantes lo ejecutan, pero tampoco es tan suave como el deslizar liviano que hacen otros que dan al paso un movimiento demasiado parecido a la pisada característica del tango criollo. Esto fue escrito por primera vez en 1900. La fecha de la cita es 1910, porque la copia que hay en la Biblioteca Nacional es de la edición de 1910, pero la edición es exactamente igual, la primera edición es del 1900. ¿Cuál es el dato importante acá? Lo más característico del two step, por lo tanto una danza que se llama doble paso, es que contiene justamente un doble paso. ¿De qué se trata? De una pisada doble, es decir, frente a un caminar permanente de un paso por tiempo fuerte de la música, un two step tiene un doble paso o un sobrepaso. Pisa 2 veces con el mismo pie. En este caso, el step sería hacia un lado y hacia el otro. En este caso, lo asimila para explicarlo que el movimiento
que algunos le dan un movimiento parecido a la pisada característica del tango criollo. Es decir, esta comparación de lo que él llama el tango criollo con un doble paso nos da la pauta, nos da la pista bastante certera de que esa forma de bailar tango contenía un doble paso, como el tango oriental lo ha mantenido hasta el día de hoy, el famoso 2 y 1, es decir, 2 pasos hacia un lado y uno hacia el otro. ¿Ah? Nos da la idea, acá tenemos una pista, un dato de que ese bailar igual contenía un doble paso, que no lo contiene después el tango porteño que conocemos. Seguimos buscando corroborar esta información y nos vamos a una eminencia a nivel mundial. Kurt Sachs es un musicólogo y coreólogo judío-alemán, tal vez el más importante, fundador de varios sistemas de clasificación de instrumentos musicales, de una importantísima historia universal de la música y de una voluminosa y fundacional historia universal de la danza. Kurt Sachs era realmente un investigador eminente. Este libro, Historia Universal de la Danza, es terminado de armar y publicado como bastantes otras de las investigaciones de Kurt Sachs casi sobre el final de la guerra, en el 44, y en Estados Unidos, porque durante los primeros 20 años del siglo XX, Kurt Sachs, más joven que lo que aparece en la foto, se dedicó a recorrer toda Europa y gran parte de Asia y del norte de África, investigando, yendo a ver bailar a la gente y a los pueblos para recopilar información. Cuando iba a procesar toda esa información, se encuentra en Alemania con el surgimiento y el avance muy rápido del nazismo. Este hombre, como acabo de decir, era judío alemán, por lo tanto, como muchos otros intelectuales de la época, tuvo que exiliarse, tuvo que huir, se fue, pasó 10 años donde prácticamente estuvo buscando cómo vivir, hasta que logró en Norteamérica acomodar su vida y empezar a publicar lo que había investigado. ¿Qué nos dice sobre el tango esta persona que nos resulta importante para este punto? Lo que es importante dice, cuando el tango apareció en el Viejo Mundo en 1910, o sea que él logró ver el tango en Europa en torno a 1910, una cita que esta cita después la vamos a volver a usar cuando hablemos sobre el tango en París antes de la Primera Guerra Mundial, probablemente la semana que viene, porque hoy no creo que nos dé el tiempo. Dice, cuando el tango apareció en el Viejo Mundo, en 1910, dio origen a un frenesí, casi a una manía que atacó a personas de todas las edades y clases con la misma virulencia. Pero la rápida transformación que el tango y todas las demás danzas americanas experimentaron, el rápido abandono del balanceo de brazos y el sacudimiento de hombros, ilustra el principio universal socializante. La civilización requiere el movimiento cerrado. Vamos a hacer un breve paréntesis acá porque esto necesita una explicación. Él está acá hablando sobre una de sus teorías coreográficas y él divide, es un gran clasificador, clasifica el movimiento entre movimiento abierto o expansivo o cerrado u oclusivo. Los sectores más populares de la sociedad tienden a un movimiento abierto o expansivo, es decir, implican todo el cuerpo, generan movimientos con todas las partes de su cuerpo, caderas, hombros, cabeza. ¿Bien? Las personas de la alta sociedad, por una tradición que en Europa se hizo muy fuerte a partir de 1600 en adelante, con todas las academias, todo el peso que tuvo París con Luis XIV y todo ese marcación de una pauta cultural para toda la aristocracia europea, tendió al movimiento cerrado, al movimiento
la danza prácticamente sin involucrar al cuerpo, solamente caminando hacia un lado, hacia el otro, haciendo saludos y reverencias. Y él lo empieza a separar como dos escuelas, como dos corrientes coreográficas, muy diferentes. Y acá lo que nos dice que el conjunto de danzas que estaban viniendo de América, principalmente del lado latino, para un alemán nórdico, algunas cosas que venían de España y de la zona gitana prácticamente eran como si vinieran de América. Pero bueno, dice concretamente danzas americanas, que estaba la habanera, el danzón, en ese momento pegando fuerte también en Europa, y el tango. Lo que nos dice es, primero, que estaba vigente en torno a 1910, que tenía cuando él la llegó a ver en los primeros momentos, una cantidad mayor, una riqueza mayor de movimiento, balanceo, movimientos de brazos, sacudimientos de hombros, distintas cosas que contenía en aquel momento, y que a medida que se va incorporando en los sectores más importantes de la sociedad europea, eso se va alisando, se va achicando, se va transformando en cerrado. Ese ya es un dato muy importante. El siguiente dato muy importante, él vuelve a ligar lo mismo que había ligado Marcelo Viñale en Montevideo. Obviamente que no se conocen, obviamente que Cusack no había leído a Marcelo Viñale ni sabía que existía. Dice, el two-step originario, con un movimiento sobre cada negra, cede rápidamente al one-step, un solo movimiento para todo el compás. En el tango, el número y variedad de pasos es menos importante que la acentuación de alguno de ellos. Pese a todas las fluctuaciones en el desarrollo del deslizar cortesano, desde los pas menus del minuet hasta el step, la tendencia, según se advierte siempre, es hacia la disminución y restricción de todo movimiento. Es decir, habíamos visto, y él vuelve a asimilar acá, ese two-step originario, está diciendo, ese doble paso originario que tenía el tango, lo llegó a ver en Europa, cuando recién llegaba el tango en Europa, cede paso, o sea, con la parte técnico-musical lo que está diciendo es que tenía dos movimientos, los 4 tiempos en los que normalmente vivimos el compás, tenía 2 movimientos hacia un lado y un movimiento doble hacia el otro. Lo que nos va a decir es que rápidamente va a perder esa característica y esa riqueza de movimiento, y esto que contenía todo este movimiento se va a transformar en simplemente un paso, un one step. O sea, acá tenemos 2 elementos importantes. Una, la confirmación por una eminencia a nivel internacional de que el tango, todavía en 1910, cuando él lo vio en Europa. También es importante tener en cuenta que en el conjunto de formas coreográficas que Cusack analiza de Asia, de África, la mayor parte él las vio personalmente en sus lugares de origen. Pero América del Sur no vino. Él no vio el tango ni en Montevideo, ni en Buenos Aires, ni en los lugares populares de La Boca, San Telmo o el puerto de Montevideo. Él solamente vio el tango en Europa. Eso le da una desventaja en el análisis con respecto a otras formas coreográficas que él sí las fue a ver a los lugares fuente, a Medio Oriente, al norte de África, a ver formas musicales y coreográficas. El tango él lo vio en Europa. Lo llegó a ver en 1910 y todavía logró ver esa mayor cantidad de movimiento y lo que principalmente le interesaba, ese doble paso. Todavía lo llegó a ver. El otro dato importante que nos anuncia que rápidamente se empezó a transformar y a desaparecer, siguiendo la tendencia, según se advierte, hacia la disminución y restricción de todo movimiento, es decir, cada vez menos cantidad de movimientos. Estos datos desde el punto de vista de investigación son muy importantes, es con lo que vamos armando el relato y construyendo esa serie, con estas pequeñas pistas que aparecen, porque no había video para ver, no había
descripciones muy claras de lo que se veía bailar. No había descripciones profesionales, coreológicas de la danza. Entonces, se torna difícil. Tenemos entonces que hacia finales del siglo XIX y principios del XX, pero principalmente finales del siglo XIX, podemos decir que en las zonas pobres de Montevideo y Buenos Aires se bailaba el tango, y el tango que se bailaba era más o menos parecido y que contenía ese doble paso. Eso es lo que hasta ahora podemos decir. Ahora, el otro punto importante para discernir es en qué momento se empieza. En determinado momento era igual con un doble paso. ¿En qué momento lo que es igual empieza a ser diferente entre Montevideo y Buenos Aires?